everybody. Aqui quem fala é Liliane Bernardes, sou diretora de Gestão e Relações Interinstitucionais na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aqui no governo brasileiro. É uma honra ter vocês novamente aqui na nossa segunda oficina. A ideia aqui é podermos compartilhar experiências, boas práticas, para que possamos colaborar país com país, com novas construções relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Agradeço a todos os participantes, agradeço ao Euro Social, que está nos apoiando, a ONCE, na pessoa da Natália, que vem conduzindo aí as oficinas, aos nossos palestrantes, já deixo aqui o meu muito obrigado, e queria convidar a todos a participarem até o final desse ciclo de oficinas, em que teremos mais ainda 4 oficinas. Espero que todos possam aproveitar e aprender muito com essas experiências. Passo agora, então, para a Natália, que vai fazer a apresentação aqui dos palestrantes, né, e a gente segue, então, acompanhando aqui as oficinas. Em nome do secretário nacional, Cláudio Panoeiro, também da ministra Damares, agradeço a presença de todos. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde. Muito obrigada, Liliane, pelas boas-vindas. É um prazer para nós acompanhar outra oficina de trabalho no processo de reflexão no que tem a ver com o emprego das pessoas com deficiência no Brasil. Na sessão de hoje, nós temos 3 palestrantes que vão trazer para o debate, para as discussões, o tópico que tem a ver com o emprego com apoio, o emprego apoiado. Temos a experiência da Espanha, na pessoa da Sabina Lobato, ela é diretora de emprego, transformação, operações e treinamento de Fundação ONCE, aqui da Espanha. Ela tem uma trajetória muito longa em relação com o emprego das pessoas com deficiência em geral e vai nos dividir a experiência da Espanha, tanto no que tem a ver com o marco de regulamentação, como a prática que tem se experimentado por parte das entidades da deficiência, no caso da Fundação ONCE, algumas experiências de interesse para nós. Também temos com nós o Alvin Falkmer, ele é diretor de comunicações de Sanhal, ele é de Suíça, tem uma experiência também muito interessante, não apenas na Sanhal, que é uma empresa pública que trabalha com pessoas com deficiência, que faz o caminho para inserir elas no mercado ordinário de emprego, de trabalho. Também ele tem experiência no Ministério do Emprego da Suíça e também como assessor do parlamentar. E também temos conosco uma experiência da Colômbia, um país da Latinoamérica, a Olga Lucía, a Olga Lucía Alacotur, ela é presidenta de uma entidade internacional que tem uma representação, uma entidade no âmbito colombiano, BESBADIS, que tem uma trajetória de trabalho há 20 anos com pessoas com deficiência intelectual. E, bom, achamos que as 3 entidades vão trazer perspectivas diferentes, todas elas têm muito trabalho, muito caminho caminhado, e achamos que vai ser muito interessante para as reflexões que já começaram na semana passada. O assunto já foi trazido para os debates e tomara que com essa sessão podamos aprofundar em tudo isso e que seja muito útil para as reflexões que vocês têm ali no Brasil. Eu vou deixar a palavra para Sabina Lobato, vou pedir para ela vai falar em espanhol, mas todo mundo pode acessar o canal de tradução, tanto no caso da Sabina e da Olga Lucía, que vão falar em espanhol,
como no caso de Alvin, que ele vai falar em inglês, vocês consigam encontrar o canal de interpretação para o português na, diretamente na plataforma. Também lembrar que a sessão está sendo gravada para revisitar nos próximos dias e que tem os recursos de acessibilidade, tanto libras como legenda e, bom, a interpretação que já tínhamos falado. Então, agora sim, Sabina, por favor, quando você quiser, se quiser também compartilhar a tela, você não tem Muy que bien, muchísimas gracias Natalia por la presentación y muchas gracias por la invitación a este evento tan interesante. Se ve bien la presentación, ¿verdad? Simplemente confirmarlo. ¿Sí? Ok. Bueno, lo primero que quiero hacer es empezar diciendo que el empleo con apoyo realmente es el gran reto que tiene la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es decir, que no sé cuáles son los temas del resto de seminarios que hayan organizado, pero el tema del empleo con apoyo claramente es un reto, porque al fin y al cabo viene a dar respuesta a la inclusión, a la necesidad de incluir laboralmente a las personas con mayores barreras en el acceso al mercado de trabajo y también con necesidades de apoyo más complejas, o que requieren, que no tienen soluciones técnicas solo, ni soluciones permanentes, es decir, que requieren de un seguimiento, ¿no? Y de una adaptación a las circunstancias de la persona y del puesto de trabajo que desempeña, ¿no? Entonces, para mí, claramente, dentro del mundo de la inclusión laboral, el empleo con apoyo es realmente el gran reto, ¿no? que tiene cualquier sociedad, incluida la española, aunque en España se empezaron a desarrollar experiencias de empleo con apoyo desde finales de los años 80. Hay algunas entidades referentes, incluso a nivel europeo, como puede ser el proyecto de la Fundación Aura en Cataluña, ¿no? Y bueno, hay una red de entidades del movimiento asociativo de la discapacidad que están organizadas con el paraguas de AESE, la Asociación Española de Empleo con Apoyo, y a su vez esta asociación se integra en la European Union for Supported Employment, que es la organización a nivel europeo, ¿no? que representa estas entidades, ¿no? Bueno, el empleo con apoyo, pues por lo menos a nivel de lo que es la legislación española, ¿no? que nosotros tenemos una legislación que es básicamente el Real Decreto 870-2007 de 2 de julio, en el que se regulan los programas de empleo con apoyo. Pongo también aquí la referencia de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que es un poco el texto normativo que es referente para todo lo que tiene que ver con la discapacidad, y que en sus artículos 37 y 41 alude a los servicios de empleo con apoyo, ¿no? Entonces, esta legislación, ¿de qué habla? Pues habla de que el empleo con apoyo consiste en acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo que se prestan por preparadores laborales. Esta es la figura clave dentro de este concepto de empleo con apoyo, que están especializados para desarrollar este trabajo y que tiene por objeto facilitar la adaptación social y laboral de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo. Ahora hablaremos un poquito de esto del mercado ordinario de trabajo, y en condiciones, dice, similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos similares. Entonces, el empleo con apoyo al final es, dijéramos, una relación a tres partes, en el que la persona con discapacidad, que es el usuario, dijéramos, del servicio de empleo con apoyo, bueno, esto sería un poco, se podría debatir, ¿no? Pero el destinatario principal sobre el que se pretende conseguir una inclusión laboral, lógicamente, es la persona con discapacidad, que llamamos usuario, y luego está lo que se viene llamando el tutor o el apoyo natural en la empresa, ¿no? Que es donde la persona con discapacidad se integra. Entonces, en base a estas tres figuras,
dijéramos, se articula todo lo que son los procesos de inclusión laboral para personas, que el Real Decreto que he mencionado tipifica qué tipo de personas son o qué tipo de discapacidades son las que están contempladas. Y ahí se habla de las personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad reconocido igual al 33%, aunque también están incluidas también las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. Entonces, estas son el marco legislativo español, lo que considera los destinatarios del empleo con apoyo. Antes de pasar un poquito a la situación laboral de España, bueno, por un poco profundizar en este Real Decreto, también relacionar qué tipo de actividades son las que se contemplan, ¿no? Aquí, pues claramente están acciones de orientación, acompañamiento y asesoramiento a la persona con discapacidad, con la finalidad de diseñar un programa de adaptación a un puesto de trabajo concreto. También hay que hacer un acercamiento y una ayuda con la persona con discapacidad y la empresa y los compañeros con los que se va a relacionar. ¿Qué más? Hay que apoyar a la persona con discapacidad en conseguir unas habilidades sociales y de relación con la comunidad en la que se va a integrar, ¿no? que le permitan tener un entorno confortable. Después también un adiestramiento específico para el puesto de trabajo que va a desempeñar, lógicamente. Y posteriormente, una vez se ha incorporado, hacer un seguimiento del proceso y asesorar y informar a la empresa también, ¿no? De las posibles necesidades que puedan ir surgiendo. En España, los modelos de financiación que hay para el empleo con apoyo contemplan que las entidades que prestan estos servicios, entidades normalmente de la discapacidad, pueden desarrollar proyectos que pueden ir de 6 meses a 1 año, con un año de ampliación que se puede prorrogar, ¿no? Y lo que vienen financiando los programas de financiación, que pueden ser, fundamentalmente son autonómicos, son los costes autonómicos, quiero decir, de las diferentes regiones, ¿no? España tiene diferentes regiones o comunidades autónomas y son las entidades que principalmente están financiando este tipo de servicios. Se financian los costes laborales de los preparadores laborales y la seguridad social, fundamentalmente. Las ayudas pueden ir desde 2.500 euros, por ejemplo, para personas con discapacidad física o sensorial del más del 65%, que es, dijéramos, lo que se considera que necesitan menos grado de apoyo, a 6.600 en el caso de 6.600 euros en el caso de personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual o parálisis cerebral de más del 65%, ¿no? Estas son las ayudas anuales, o sea, si el contrato de la persona es de menos de 1 año, lógicamente se prorratea estas cantidades, ¿no? En función de la duración. Hay un documento muy interesante del que después les compartiré en el chat, que es un poco como una puesta al día de la situación del empleo con apoyo en España, y esto está todo de verdad que muy, muy bien explicado. Tengo que decir además que yo no soy experta de empleo con apoyo, con lo cual este documento les va a venir muy bien. Pero sí que me ha llamado la atención, en ese documento se hizo además un estudio de los servicios, ¿no? Que se estaban prestando durante varios años, y lo que se identificó es que la entidad tipo promedio para desarrollar este tipo de proyectos, con entre 25 y 74 personas atendidas, o sea, es el rango como intermedio, ¿no? El promedio de presupuesto para este servicio dentro de esa entidad sería de unos 119.000 euros, ¿no? Es un presupuesto importante, y hago referencia a esto porque creo que claramente la financiación es ahora mismo la principal barrera para que este tipo de avance, ¿no? En la inclusión laboral de personas con discapacidad se pueda producir. Con lo cual, ¿cuál es la situación? Pues escasez de fondos y se comenta también en este documento una falta de visión de largo plazo. No tiene mucho sentido que estemos financiando servicios con un horizonte de 1 año, prorrogable a 2 años, cuando de lo que estamos hablando, ¿no? Es de conseguir inclusiones laborales duraderas, ¿no? Y que la persona pueda mantener en el tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos desde la Fundación 11? Bueno, lo primero que quería comentar es que
nosotros tenemos un observatorio que se nutre de estadísticas públicas en materia de discapacidad y para poner en contexto, pues en España el 6,2% de las personas en edad laboral tienen alguna discapacidad. Estamos hablando de 1,87, casi 88 millones de personas entre 16 y 64 años y por ponerlo en contraste, de las contrataciones que se produjeron en 2020, el año pasado, que fueron 248.000 a personas con discapacidad, 248.486, fueron además un 30% menos que en el año anterior, debido lógicamente a la pandemia. Esas contrataciones solo supusieron un 1,5% del total de contratos que se realizaron en España, contratos laborales, ¿no? Con lo cual, lo que quería poner en contexto es el gap que hay entre ese 6,2, ¿no?, de la representación de personas con discapacidad y el 1,5 de los contratos, ¿no? ¿Qué más se puede explicar en relación con esto? Pues que alrededor, creo que es el 26% de los contratos los realizan centros especiales de empleo. Me parece que tengo una diapositiva sobre eso. Exacto, un 26,3% lo realizan en centros especiales de empleo y un 73,7% lo que llamamos empresa ordinaria o del mercado abierto, ¿eh? No es cierto que bueno, que en España no, dijéramos exista una mayor predominancia de la inclusión laboral en centros especiales de empleo. Claramente los centros especiales de empleo son un pilar de la inclusión laboral de personas con discapacidad y además, como empresas sociales que son, tienen que jugar un papel relevante, ¿no?, en los mecanismos para dar salida laboral al colectivo de personas con discapacidad, ¿no? La tasa de empleo de las personas con discapacidad nos dice que solamente una de cada 4 personas con discapacidad está actualmente trabajando, pero si ponemos el foco, el 25,9, si ponemos el foco en determinado tipo de discapacidades, por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, pues ya esa tasa de empleo baja al 20,4%. Y si ponemos el foco, por ejemplo, en la discapacidad psicosocial con origen en algún tipo de patología mental, pues estamos en el 16,9%, ¿no? Con lo cual, claramente las estadísticas nos muestran que hay colectivos que necesitan medidas más específicas y más personalizadas. La Fundación 11, bueno, tiene como finalidad básicamente promover todo lo que tiene que ver con el empleo y la formación y destinamos el 70% de nuestro presupuesto, que en años normales suele rondar los 100 millones de euros. El año pasado fue de 84 por la incidencia de la pandemia y también a todo lo que tiene que ver con la accesibilidad universal y el diseño para todos. Mucha de la actividad que desarrollamos la hacemos a través de proyectos propios, pero mucha también, y la mayor parte, a través de convocatorias de ayudas económicas a entidades de la discapacidad. Bueno, aquí hay un resumen un poco de las actividades, de los resultados, de las cifras de 2020. Lo más relevante de aquí quizás reseñar el instrumento que tenemos en nuestra entidad Inserta, que son nuestros servicios de empleo desplegados en todo el territorio, con 38 oficinas y casi 500, alrededor de 500 profesionales, y que se sustenta además en una plataforma online que es un marketplace para dar, dijéramos, cabida a personas con discapacidad que demandan empleo y a empresas que ofertan puestos de trabajo, ¿no? Es nuestro portal Portalento. Hemos apoyado en los últimos 10 años proyectos de empleo con apoyo por valor de 3,2 millones de euros, pero realmente hay muchas más entidades que desarrollan en alguna medida ese empleo con apoyo en el marco de servicios de intermediación laboral que también financiamos y que se han financiado en los últimos 10 años con más de 22,6 millones de euros, ¿no? Inserta, la entidad que tenemos de prestación de servicios, colabora activamente con AESE para integrar también ese tejido asociativo en las actividades y contar con las entidades de la discapacidad que prestan estos servicios más especializados dentro de nuestra actividad, ¿no? Así, por ejemplo, este año 2021 pues, se están promoviendo 46 proyectos, ¿no?, de colaboración con entidades de la discapacidad de empleo con apoyo. Y también quería hablarles, ya para finalizar, de la herramienta que desarrollamos hace unos años. Es una herramienta que se diseñó para poner un soporte tecnológico a ese trío que forman
la persona con discapacidad, el preparador laboral y el apoyo en la empresa, de manera que se pudiera optimizar el tiempo que los preparadores laborales dedican a hacer el seguimiento, gracias a ahorrar, ¿no?, en tiempos de desplazamiento e incluso en algunos casos, como pueden imaginar, por ejemplo, la discapacidad psicosocial, ¿no?, hacer el proceso de integración o de inclusión laboral de esas personas más discreto, sin la necesidad de que la persona de alguna manera tenga una diferencia con respecto a sus compañeros por el hecho de que tiene un preparador laboral que le acompaña en ese proceso de integración, ¿no? Entonces, en el caso de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad cognitiva, pensando sobre todo en la discapacidad psicosocial, ¿no?, que tiene un estigma muy grande, veíamos que la tecnología podía apoyar mucho esa inclusión, ¿no? Se diseñó con todos los requerimientos para ser accesible y tener en cuenta a todos los perfiles de personas con discapacidad, y tiene diferentes tareas, recursos y funciones que necesita el usuario, habiéndose diseñado con los propios usuarios, ¿no? Tiene también el tema de la inmediatez, la mejora de la comunicación entre el preparador y el usuario, y reduce, bueno, lo que he comentado, el estigma social, ¿no?, aumentando la motivación y la autonomía. Ahora mismo estamos en una encrucijada con este proyecto porque la idea es hacer una evolución tecnológica para optimizarlo para smartphones y para incluir también la parte de entrenamiento, ¿no? Creemos que en su momento, cuando esta herramienta la desarrollamos, no existía la suficiente cultura digital entre los preparadores laborales y bueno, esto ha dificultado que se haya implantado como nosotros hubiéramos esperado, pero claramente ahora mismo vemos el momento y de hecho, bueno, pues estamos iniciando una colaboración con una empresa de tecnología para desarrollar esta herramienta y que sea un proyecto relevante que pongamos a disposición de la comunidad de entidades que trabajan con empleo con apoyo y, en última instancia, de las personas con discapacidad. Y también quería reseñarles que desarrollamos también un proyecto piloto hace también un par de años, en el que lo que hicimos fue combinar lo que hacíamos en el ámbito del emprendimiento con la metodología de emprendimiento con apoyo para personas con perfiles que claramente nuestros programas de apoyo al emprendimiento no estaban llegando. Entonces, se diseñó una metodología de intervención. Como espero que puedan compartir la presentación, aquí está el enlace donde se puede descargar todos los materiales, y en esa metodología se acompañó además con el pilotaje de 15 proyectos, de los que 9 se llegaron a iniciar. Teníamos el objetivo de poner en marcha al menos 5, pero finalmente hubo 9 iniciativas emprendedoras por parte de personas con discapacidad, con los perfiles de discapacidades que he comentado al principio, que fueron exitosos en cuanto a su puesta en marcha, ¿no? La metodología incluye, pues, todas las herramientas para que los profesionales de las entidades puedan apoyar a estas personas en su tránsito, ¿no?, al emprendimiento. Y esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Muito obrigada, Sabina. Muito interessante trazer tanto a perspectiva do Estado, a perspectiva também das comunidades autônomas que no Brasil poderiam ser traduzir em as normativas estaduais, em que é bem interessante como um país que tem uma estrutura muito parecida com tanto na Espanha como no Brasil. E também o olhar das entidades da deficiência, no caso da Fundação 11 e outras entidades que trabalham com emprego com apoio aqui na Espanha. Muito obrigado. Gostaria também de lembrar para todas as pessoas que estão acompanhando a sessão, deixar as perguntas no chat. Após as apresentações, vamos abrir o diálogo para interagir com os palestrantes e entre também os participantes, mas se quiser adiantar algumas perguntas no chat, por favor, deixar ali que vamos revisitar ao final.
Agora sim, vamos passar a palavra para o Alvin Falmer. Ele é diretor de comunicações de Samhall, uma entidade da Suíça. Ele vai nos também trazer a experiência de uma empresa que trabalha com pessoas com deficiência, que tem serviços e que também apoia o caminho para emprego com apoio, mediante o emprego com apoio para o mercado de trabalho ordinário. Alvin, the floor is yours when you want. Thank you so much for inviting me. And I'd just like to state that I am from Sweden and not Switzerland. It may be easy to mistake those countries for each other, but it's another country. So in the 15 minutes, I'm going to tell you a little about Samhall, what we do, and how we can find suitable jobs for more than 25,000 employees with disabilities all over Sweden. And we are a company. Can you see my screen? Yeah, great. Yeah, yes. So we're a company that is owned by the Swedish government, but we function just as any other company on the Swedish market, but the government owns 100% of our shares. But we are a regular company with a mission to create developing jobs for people with severe disabilities. And it must be jobs in contracts on the regular labor market, contracts that we win in competition with other companies. So it must be real jobs on the regular market. And the average salary for our employees with severe disabilities is about 2,300 euros a month. So it's quite good pay. And we have, as I said, more than 25,000 employees with severe disabilities. And that's quite a lot in a company of the size of Sweden. We are actually Sweden's largest company, if you see to the number of employees within the borders. Of course, companies like Ericsson and H&M are bigger globally, but within the borders of Sweden, we are the largest company. And all of our employees must have a disability. And the only way you can get a job at Samhall is if the Swedish Public Employment Services, which is the state authority that handles unemployment policy, if they think that you have a disability that causes reduced working capacity, and you have tried every other relevant labor market policy measure, and you cannot find any other job at the Swedish labor market. So it's more or less the last chance of getting a job in Sweden if you have a severe disability. Only then the government agency, the Public Employment Services, can grant you a job at Samhall. And we have an operating income of about 1 billion euros every year, so quite a large company. And our employees with disabilities works in all kinds of sectors. We work within the H&M with everything from cleaning to handling logistics and office services. We work within Volvo direct on the assembly line. We are handling goods in their storages. We flip burgers at McDonald's. At the Swedish police, we register complaints and handle administration. And we also handle all kinds of services in all IKEA warehouses all over Sweden. We have more than 1,000 employees working within IKEA. So our employees do more or less all kinds of jobs in all kinds of sectors. The only thing that limits us in finding new jobs is which capacities and skills our employees have. And we've had some great results in the past years. Last year, we employed almost 7,500 new employees with disabilities. And as I said, Sweden is not that big country, so that's quite a high amount that we are proud of. And we also work a lot with the employee turnover, that we want our employees with disabilities to leave us for new jobs on the regular labor market.
So we help them, assist them, and support them in finding new jobs outside Samhall. And the share of employees that leaves us has been increasing almost yearly. And when our employees leaves us for new jobs on the regular labor market, then we of course can employ new people, help new employees onto the labor market. And everything that we do is built upon our matching methodology, the Samhall method, which makes us quite unique, I would say. And that is what I'm going to tell you mostly about. So as I said earlier, the only way you can get a job at Samhall is if the state authority, the Public Employment Services, thinks that you need a job at Samhall. So when a person comes to us, they have gone through maybe years of like evaluations, screenings of their disabilities, which kind of needs they have, which disabilities and limitations they have. But what we do is that at our first meeting, we just say, well, at Samhall, we never register what kind of disability you have. We won't talk about your disability. We only focus on the possibilities and what you can do and which skills you have. Because we think that if we talk about the disabilities too much and register them into our systems, then we will limit the way we see upon our employees. So instead, we sit down with our employees and ask them, so what do you want to do? What are your skills and capacities? And together with them, we try to find more or less a target or a focus for the employment at Samhall. And that can be anything from, well, in 1 year, you should be able to perform one simple work task. You should be able to wipe the floors of an IKEA warehouse. But it could also be, in 3 years, you should be able to leave Samhall for a regular job at a regular company. So we make this this target for our employees, and then we sit down and talk through their skill set and their capacities. And over the years, we have matched more than 200,000 people with disabilities into regular jobs. And by doing this, we have found out which skills and capacities that are most needed in order to get or to keep a job at the Swedish labor market. So together with our employees, we go through these 16 capacities that we have found out are the most important ones, and rate if they have a high, a good, or a limited level of these. And as you can see, these are everything from communication skills, your flexibility, but also strength, mobility, or your personal hygiene. So there are many different kind of capacities or skills or abilities where we, together with the local managers, set like a profile of our employees, where they have high skills, where they have limited or good skills. And then we do exactly the same thing for all kinds of jobs that we can offer our employees. For our 24 most usual job types, we have specific work requirements where we know exactly what is needed for example, working in a hotel reception. Then you need to have high communication skills, high flexibility, but you can have a very limited strength and mobility. So we have also profiles for all jobs that we offer. And then we also break down all our occupational roles into specific work moments. So we know exactly what is needed for working at the assembly line at a Volvo factory, or cleaning a hamburger restaurant, or things like that. So we get a profile of all of our employees and also of all the jobs that we can offer. And when we've done that, we start to educate our employees. We have employees with disabilities that we know have high communication skills and good learning skills. They get to be internal teachers, so they can instruct
their new colleagues in the basics of their new jobs. Last year, we conducted more than 30,000 course seats, and all of them were carried out by our own employees with disabilities. So we think that's amazing that our own employees teach their new colleagues how to perform the jobs. And by doing this, we of course we get a high customer satisfaction. When we make service where we evaluate our customer satisfaction, we see that we are the most appreciated service company in all of Sweden, because they think that our matching is that good that our employees can perform the jobs in a good way, and at the same time they can contribute to a better society by helping people with disabilities from unemployment onto the labor market. To finish with a few like key success factors that we have found out by doing this, by matching more than 200,000 employees to real jobs. We think that everything must start with a customer, and that we need to be a really customer-focused organization with a high adaptability to ongoing market changes, because the whole reason for Samhall is to develop our employees in real jobs. And if we don't have these contracts, these jobs, then we cannot do that. So we have a very strong sales force that constantly are looking into more and bigger working contracts all over Sweden. And of course, it's important to have realistic targets and goals for all our employees. We think that if we don't set realistic targets and also have a very direct discussion with our customers and our employees, then everyone can be disappointed in the end. So we are very, very concrete in all the levels of our targets and all the discussions with our customers, that we say that, well, this can be a bit rough, but in the end, this will be a perfect match. Our employees will learn these working tasks, and you will get a very, very, very high service deliverance. But sometimes it can take a little time. And at last, the most important thing is, of course, to have a very positive culture. We know that everyone can contribute in the labor market in some way. We just need to find out what it is, and that can take a little time, but we have these fantastic matches, people who have never ever been able to work before, but at somehow we find the perfect job, and they can actually outperform people without a disability. We have employees that are both blind and has wheelchairs, that has never been able to find a job at the Swedish labor market before, but at the Swedish police, they can sit and file complaints. They receive reports via phone, and then they can write them down and file them in the Swedish police forces systems. For example, we have employees with autism that works extremely good in like storage and logistic units, where they have like 0% errors. They can sit all day and are very happy to just sort and file products, doing work that I know that after like 10 or 15 minutes, I would be sloppy and put the wrong products in the wrong boxes, because I couldn't keep up with that focus. But they do this all day, all week, and loves the work and does it perfectly. So we have these 25,000 great examples of where people comes to their best in the working life. So that's the quick overview of Samhall. Of course, we have a lot more to tell you about, but that's the brief overview. Thank you. Thank you, Alvin.
muito obrigada também. Peço desculpas pelo erro de país, foi erro involuntário. Mas como Alvin disse, o Sanjar e ele mesmo são da Suécia. E, bom, muitíssimo obrigada por trazer a perspectiva muito importante de ter muito em conta o talento das pessoas com deficiência, o que as pessoas com deficiência podemos fazer e podemos contribuir num posto de trabalho. Isso é a base, né, do que tem a ver com a promoção das oportunidades de emprego das pessoas com deficiência. Vamos voltar para isso também, mas antes de dar a palavra para Olga Lucía Lacouture, lembrar mais uma vez que tem disponíveis os recursos de acessibilidade, Libras, audiodescrição e legenda, e também a tradução simultânea para português, para inglês e para espanhol. Então, agora sim, vamos apresentar a Olga Lucía Lacouture. Ela é presidenta de Best Buddies, Colômbia. Ela tem muita experiência no trabalho em recursos humanos e também com as pessoas com deficiência intelectual, precisamente trabalhando como fundadora da Best Buddies na Colômbia há 20 anos. Olga Lucía, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme y dejarme participar en este evento que para mí realmente es muy importante para la fundación y para realmente pues todo Colombia. Yo quiero empezar esta presentación, ya la voy a poner, pero lo primero que quiero hablarles es este país de donde venimos nosotros en Latinoamérica, en Colombia. Es un país de 50 millones de habitantes que hace unos años firmó una guerra de paz. Un país que lleva muchas necesidades y digamos que el enfoque en la discapacidad no ha sido no ha sido de su mayor importancia. Quiero decir eso porque cuando uno empieza a trabajar con la población con discapacidad, ve muchas cosas que no quisiera seguir viendo en este momento en el mundo, en el siglo XXI, ¿no? Y los que venimos trabajando desde Colombia a través de las organizaciones en los diferentes lugares, pues vemos que nos toca hacer mucho esfuerzo para generar un proceso distinto y nuevo de la mirada de la discapacidad. Por eso nuestro lema, y ya les voy a hablar un poquito de Best Buddies, nuestro lema en Colombia es que trabajamos por hacer indiferente la diferencia. Aquí la teoría y el tabú era si tú tenías un hijo con discapacidad era un drama, era un castigo de Dios, que muchas personas aquí lo sienten o lo viven así, o una situación bastante difícil, traumática. Acceso al sistema de salud, al sistema de terapias, al sistema de educación es muy precario todavía y falta bastante por desarrollar para que haya un derecho en calidad y en cantidad para acceder a todo lo que se requiere para la población, nuestra población con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Entonces, pues Best Buddies International se fundó en 1989, lo fundó Anthony Schreiber Kennedy, 1989 lo fundó Anthony Schreiber Kennedy, ya está en los 6 continentes, 56 países en el mundo. Y nosotros lo fundamos en Colombia en el 2003. ¿Por qué entramos aquí? Porque considerábamos que Colombia era un país que tenía, digamos, esta mirada tan compleja, tan difícil. Y pues claro, como pasan las cosas, porque nació una hija, me nació mi primera hija con síndrome de Down, con una discapacidad intelectual, y quería darle un poquito de futuro mejor en la proyección que se veía de la discapacidad. Nuestro propósito desde siempre fue ser generadores de oportunidades de vida incluyente para nuestra población a través de alianzas que hagan valor agregado.
En ese momento, y la Fundación Best Buddies en el mundo, pues está más dedicada a generar opciones de relaciones interpersonales, de amistades. Entonces, en casi todos los países, los programas líderes son programas en donde convocan a jóvenes para que se vuelvan amigos de los jóvenes con discapacidad y así puedan empezar a incluirse y participar. Nosotros así lo hicimos al principio, pero también vimos que si no cambiábamos, si no nos enfocábamos en algo que iba a ser completamente un antes y un después, no íbamos a avanzar. Y ese antes y después se llama empleo, la opción de trabajar, la opción de encontrar un lugar realmente donde ellos, como dicen ellos, se sienten dignos y útiles por primera vez en su vida. Este es el mapa del programa de oportunidad laboral en el mundo de Best Buddies. Nosotros estamos en Colombia, somos los líderes de la vinculación de personas con discapacidad en el mundo de Best Buddies. Vuelvo a decir, en los 11 países donde están los programas de oportunidad laboral. Este programa de oportunidad laboral es un empleo con apoyo, basado en varias cosas que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, ¿quién está en el centro de toda esta metodología de Best Buddies? Es el joven con discapacidad. Nosotros trabajamos solamente con la población con discapacidad intelectual. Estamos enfocados en discapacidad intelectual, toda la posibilidad de discapacidad intelectual. Y nuestro objetivo es encontrar en ellos y que ellos sean conscientes de sus propias habilidades, que históricamente o porque también atendemos muchos jóvenes que vienen de ruralidades y de los pueblos más alejados, pues se les ha dicho que una joven o un niño con discapacidad intelectual no va a poder, no sirve para nada, no es útil, no funciona, etcétera, etcétera, porque estas palabras todavía, aunque ustedes pues no lo crean, se siguen permanentemente oyendo. Entonces nuestra primera función es centrarnos en ellos y decirles, claro que sí, hay habilidades y hay posibilidades. Me encantó lo que dijo Alvin, porque es encontrar más la habilidad que en qué consiste tu discapacidad. Y en eso también nos enfocamos nosotros. Entonces hacemos todo, desarrollamos una valoración de cuáles son las habilidades y cuáles son las necesidades para generar un empleo, pero no una valoración de cuáles son tus discapacidades y en qué consisten exactamente. Sí lo sabemos, claro, pero nos enfocamos más en qué te falta para obtener un empleo. En esta red que tenemos, en este modelo que tenemos, nos toca trabajar directamente con el Estado. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años hay una ley que ha generado un ruido muy grande para la contratación de personas con discapacidad, que es la ley 361, en donde hay un artículo que ha sido nefasto para nosotros, que dice que si uno contrata a una persona con discapacidad, cualquier discapacidad, para ser suspendida va a tener que pasar por la oficina de empleo, etcétera. Yo no los voy a aburrir con esos términos como tan puntuales de Colombia, pero lo que sí es cierto es que ha generado desde hace tanto tiempo un obstáculo para tener confianza en la vinculación de las personas con discapacidad. Cuando nosotros empezamos hace 20 años, 18 años aquí, lo que hicimos fue crear una especie de un modelo nuevo propio en donde los jóvenes que iban a entrar a trabajar no entraban a trabajar directamente con la empresa, sino que lo hacían a través de nosotros, como con una especie de capacitación y posibilidad de entrenamiento y que luego entraran a trabajar. Finalmente logramos superar esa etapa y el 100% de las personas con las que están vinculadas en el programa de oportunidad laboral tienen un empleo con un contrato laboral directo, con sus prestaciones y todo el esquema de salud que así lo permite cuando uno tiene una vinculación laboral directa. Entonces, tenemos que trabajar mucho con el Estado para cambiar el concepto, para avanzar, para generar más posibilidades, para buscar que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad se instaure en el ADN del gobierno y de las empresas y que logremos así dar opciones reales de empleo.
Trabajamos mucho con las instituciones que se llaman aquí las instituciones de educación especial, que es donde están estudiando o donde se capacitan los jóvenes. Tenemos una alianza con más de 90 instituciones en Colombia, en donde hay más de 18.000 jóvenes con discapacidad intelectual que algún día o ya tienen edad de trabajar o van a llegar a tener edad de trabajar. Entonces trabajamos de cerca con ellos en una red muy, muy unida para generar unos cambios que permitan generar la opción para cuando ellos tengan ya la edad, tener una mejor opción de trabajo. Trabajamos con las familias también, porque las familias para nosotros son un pilar fundamental de esta ecuación. Las familias muchas veces son los que llevan a sus hijos al puesto de trabajo todos los días o los acompañan en los procesos de adaptación. Las familias hacemos capacitaciones permanentes para también cambiar el concepto, para darles una nueva mirada y que se vea a la persona con discapacidad intelectual como una persona íntegra, con sueños, con posibilidades, con cambios, con un mundo, con un futuro. La sociedad civil, pues digamos que se ve movilizada en todo esto, y nuestras empresas, que son las empresas amigas, nuestras empresas aliadas, que gracias a ellas es que tenemos la vinculación de personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo funciona? Este país no es un país que apoye la vinculación de personas con discapacidad, y aquí no tenemos unas reglamentaciones que nos permitan, si yo consigo un empleo para una persona con discapacidad, eso va a generar unos recursos, etcétera. Aquí nos toca con las uñas, como diríamos aquí en Colombia, y lo que hicimos fue que el modelo de Best Buddies lo adaptamos a las necesidades en Colombia, y el empleo con apoyo, donde sí tenemos preparadoras que acompañan a los jóvenes en el día a día del trabajo, ese costo lo paga la empresa que vincula a la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la empresa? La empresa se enamora de la posibilidad de incluir, entiende el concepto de la inclusión, trabaja para sensibilizar a todos sus empleados en este tema, y nosotros acompañamos absolutamente todo el proceso, desde que hacemos el primer contacto con la empresa hasta las evaluaciones de desempeño, etcétera, etcétera. Y las preparadoras, que son las personas que han estudiado psicología o educación especial o fonoaudiología, etcétera, que conocen al joven, que están encargadas de ayudar a que el proceso de adaptación realmente sea exitoso, ellas, ese costo de las preparadoras es el que paga también la empresa. ¿Cuál ha sido el beneficio? Aquí tenemos un poquito el modelo de nuestra inclusión laboral. Hoy en día, con la pandemia, ya es un modelo semipresencial. Antes era totalmente presencial. Cuando llegó la pandemia a principios del 2020, pensamos que teníamos que tener un plan A, un plan B, un plan C, y nos dio mucho temor sobrevivir, porque nos preguntábamos qué pasa si las empresas suspenden la vinculación de las personas con discapacidad, qué pasaría en ese caso, ¿no? El 80% de la población con la que trabajamos es el único ingreso formal en sus casas. Si las empresas hubieran parado o detenido el contrato laboral, hubieran detenido el ingreso formal de las familias con las que trabajamos, de la totalidad, porque ellos, los jóvenes con discapacidad, son los únicos que tienen una seguridad social que permitiría pues tener acceso a los médicos en estos momentos de pandemia, pues saben lo importante que es esto. La relación con las empresas es nuestro mayor, o sea, cuidamos dos cosas. Cuidamos al amigo del alma, al joven con discapacidad, que así lo llamamos aquí en Colombia, al amigo del alma, y a sus familias, y cuidamos a la empresa y la relación con la empresa, porque dependemos mucho de que el joven esté contento y que esté muy bien y que sea exitoso y que dé todo lo que tiene que dar en la empresa, y que la empresa además
en esa relación que creamos con ellos, que siempre les decimos es como un matrimonio, porque queremos que se mantenga, que sea sostenible a largo plazo y que en la medida de que va pasando los años vayan siguiendo contratando a más personas con discapacidad. Entonces, así este modelo, que es un modelo de decisión gerencial, acompañamos la selección, la contratación, hacemos sensibilizaciones permanentes a las empresas, hacemos este acompañamiento a través de las preparaciones, de las preparadoras laborales y hacemos unas evaluaciones de desempeño cada 2 veces al año que nos permitan mirar que los jóvenes están cumpliendo con el trabajo y con lo que debe ser. Esta es la evolución del programa. Los números nuestros son de 1 a 1. Nosotros empezamos con 8 jóvenes en el 2005 y tenemos en este momento más o menos un promedio de 600 jóvenes trabajando en más de 60 empresas en Colombia. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es que creamos la relación con la empresa, generamos las posibilidades, miramos cuáles son las necesidades de oportunidad laboral y entrevistamos a los jóvenes que vienen de las instituciones, presentamos los mejores candidatos y acompañamos todo el proceso y así sucesivamente. Estas empresas se han casado con el programa de inclusión, entonces hay empresas que tienen 150 jóvenes trabajando, hay empresas que tienen 200 jóvenes trabajando, porque lo hicieron parte de sí mismos. Nosotros hemos podido constatar en la pandemia que estas empresas son empresas que llevan ya el chip de la inclusión en el alma, ¿no? Porque ellos cambiaron el ritmo para poder le dar la opción a los jóvenes que se organizaran y tuviéramos más posibilidades de una enseñanza virtual. No todos sabían conectarse y no todos sabían tener este acceso a la virtualidad. Estas empresas tuvieron la decisión, sin dudar, de no desvincularlos del mercado laboral y del trabajo. Entonces, durante un año, que ha sido, pues, digamos que las decisiones de algunas empresas que han estado un año en sus casas sin trabajar físicamente, las empresas han continuado con su contrato laboral. Estos son las evaluaciones de desempeño que para nosotros son muy importantes porque demuestran la capacidad, demuestran la habilidad del joven. En estos recorridos de estos años del 2006 al 2020, en promedio, ellos mantienen unos niveles de desempeño por encima del 90% en todos los empleos que tienen. Hay 3 perfiles que hemos podido identificar: el perfil operativo, el perfil administrativo, el perfil de servicio, y en todos ellos mantienen estos niveles de desempeño. Para nosotros esto es realmente muy importante porque hablamos el lenguaje empresarial y no hablamos un lenguaje en donde ellos están contratando con un corazón abierto, sino que están contratando personas eficientes, personas que van a dar una respuesta y que van a permitir que sus empresas sigan desarrollándose. Las empresas son de todo tipo de servicios, hay empresas, hay bancos, está el sector bancario, está todo el tema de producción, grandes superficies, tenemos todo tipo de empresas. Entonces, la movilización y la posibilidad de aprender y de acogernos y adaptarnos también a las empresas, pues ha sido parte de lo importante. El impacto para los jóvenes con discapacidad, pues primero tener un empleo. Para muchos, la gran mayoría es la primera vez que tienen un empleo, entonces se sienten comprometidos y son leales a la empresa y se sienten por primera vez parte útil de una sociedad. Tienen unos ingresos estables, ellos ganan su salario tal cual como lo ganaría otra persona sin discapacidad, y eso lo exigimos al hacer una vinculación con las empresas. No permitimos que con alguna disculpa de discapacidad se vaya a pagar menos por ningún motivo. Ellos ganan el salario que corresponde, como es el derecho. Ellos hemos logrado que puedan estén bancarizados y que puedan tener sus ahorros y que puedan tener sus posibilidades de crédito y de préstamos. Tenemos varios jóvenes con discapacidad que a lo largo de los años ya lograron adquirir una casa propia por su trabajo y hacer proyecciones de vida. Tenemos muchos jóvenes que ya cambiaron de empresa, ya en esa escala de trabajo, ya superaron ser empacadores y ahora son ordenadores de producto en las empresas de servicio, etcétera. Vamos
como tenemos el contacto directo con cada uno de ellos a través de la preparadora, de la familia, de todo este modelo que tenemos, entonces vamos haciendo un seguimiento de cómo seguimos avanzando en la vida. En las empresas, pues para las empresas es un cambio de cultura que todas lo refieren así, trabajar con jóvenes con discapacidad y hacerlos parte de la vida es un cambio cultural que implica mejorar el clima organizacional, aumentar el sentido de pertenencia y trabajar en sostenibilidad. Y por eso para nosotros el tema de los objetivos del desarrollo sostenible es parte de lo que hacemos y es fundamental, porque sí nos interesa pues hablar el mismo lenguaje y trabajar, estar enfocados en exactamente lo mismo. De los 17 objetivos de desarrollo sostenible, nosotros le estamos aportando a estos 8 objetivos a través del trabajo que hacemos con las empresas, con las familias, con el Estado y con los jóvenes con discapacidad. Tenemos una alianza con el SENA, que es el servicio de empleo de aquí en Colombia y de capacitación en Colombia. Llevamos en esta alianza más 10 años y trabajamos en 5 ciudades. Fuimos los primeros que junto con el SENA desarrollamos una capacitación para ser aprendices SENA sin lectoescritura, para darle la opción a los jóvenes con discapacidad que no saben leer y escribir, tener la opción de trabajar. Entonces, pues seguimos trabajando en el SENA, estamos aportándole al tema de pobreza porque al tener empleo, pues evidentemente disminuimos los niveles de pobreza y de hambre que existen aquí en Colombia. Estamos participando con las familias en capacitación, hemos desarrollado una escuela virtual de formación en donde estamos capacitando a los jóvenes. No necesitan ir a la universidad porque aquí para pasar en la universidad pues no existe esa posibilidad porque no hay verificaciones y cambios en las, ¿cómo se dice? En las exigencias de la universidad. Entonces, a través del SENA y a través de la Escuela de Formación Virtual, estamos capacitando a los jóvenes para que tengan una opción de vida laboral. Han pasado por el programa 1.500 personas trabajando y estas 1.500 personas pues han cambiado el sistema, ¿no? Han cambiado la posibilidad para que en sus comunidades a ellos los vean diferentes y tengamos así la opción de generar empleo sostenible a través de la alianza con las empresas. Entonces, pues esa es mi presentación. Hemos trabajado con mucha pasión por la población con discapacidad, con mucho respeto y siempre honramos lo que aprendemos con ellos, porque tal vez es más lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Al haber acompañado a tantos jóvenes en estos procesos, nos llena de orgullo pensar que somos líderes en Colombia de la generación de empleo para la población con discapacidad. Bueno, y esta era mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Muitíssimo obrigada, Olga Lucía, muito obrigada pela apresentação, por ter dividido conosco a experiência, a perspectiva também, trazendo a importância de olhar para as pessoas com deficiência como atores produtivos, não da perspectiva da qualidade, por exemplo. Então, isso também, bom, foi trazido pelos 3 palestrantes. Acho que temos muitas questões em comum das 3 apresentações. Eu gostaria agora de abrir para as pessoas que estão acompanhando. Temos pessoas tanto do setor público, também pessoas representantes de organizações de pessoas com deficiência no Brasil, setor privado. Gostaríamos de convidar vocês a fazer perguntas, também fazer sugestões. Esse é um processo de diálogo, de construção, para aprimorar as políticas de promoção do emprego das pessoas com deficiência no Brasil. Trazemos alguns olhares dos países europeus, no caso da Suécia e da Espanha, no país latino-americano, no caso da Colômbia. São apenas
algumas referências para contribuir aos debates dentro do Brasil. Então, animar vocês para interagir com os palestrantes, deixar perguntas, também colocar ali sugestões para o que vocês acham que poderia se fazer no Brasil em relação nessa sessão emprego com apoio. Temos algumas reflexões em quanto ao acesso a serviços ou prestações sociais. Lembrar para vocês que temos uma oficina que vai tratar especificamente a questão das prestações sociais no âmbito da deficiência, que terá lugar no dia 10 de novembro. Convidar também todos vocês a acompanhar até a última oficina para debater todos os assuntos que estão no processo. Independente disso, também vamos adiantar uma pergunta que ficou no chat para os 3 palestrantes. Eu acho que é interessante a pergunta do Fernando, que consultava para a Sabina, mas acho que os 3 palestrantes poderiam dividir como funciona cada um dos países. Ele perguntava, no caso da Sabina, como o Estado espanhol, no caso o Estado ou as comunidades autônomas, dão aquele subsídio para as pessoas com deficiência, como é o financiamento no caso das administrações públicas. Como é que funciona? Bien. No sé si quiere que el tema lo centremos en el empleo con apoyo o hablamos en general. Empleo con apoyo. Empleo con apoyo. Vale, los subsidios realmente se dan a las entidades que desarrollan los proyectos de empleo con apoyo, no a las personas, que esto es una idea, ¿no? que dentro de un poco las posibilidades de cambiar, ¿no? la manera de funcionar sería una alternativa, ¿no? Igual que hay ayudas por parte de la administración para adaptar un puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues algún tema de ergonomía o de algún tipo de ayuda técnica que pueda necesitar la persona. En el caso del empleo con apoyo, dijéramos, esas barreras que existen se cubren con los servicios que prestan los preparadores laborales a la hora de interactuar con la empresa y entrenar y preparar a la persona para poder desempeñar ese puesto de trabajo, ¿no? Como también ha explicado la compañera Olga de Besbades, ¿no? Entonces, lo he comentado también, principalmente hay diferentes fuentes de financiación para esas actividades. Las principales suelen ser de las comunidades autónomas que habilitan programas y se basan básicamente en lo que también he explicado, el tipo de proyectos que se pueden desarrollar, ¿no? Tienen que tener duraciones de contratos que pueden ir desde 6 meses hasta 1 año, prorrogables 1 año, es decir, la asociación que presta el apoyo hace una prospección de empresas, identifica una empresa donde puede incluir a alguno de los usuarios con discapacidad que están en sus servicios y si ese contrato es al menos de 6 meses, ¿no? El equivalente en ayuda para esos 6 meses puede ir desde pues 1.250, que sería el 50% de la ayuda anual, que son 2.500 euros, ¿no? Hasta los 3.300, que es también eso, el 50% de la ayuda máxima, que son 6.600 al año, ¿no? Entonces, esa ayuda en cualquier caso tiene una duración hasta 2 años, que es lo que se puede prorrogar ese proyecto, ¿no? de inclusión laboral. Entonces, por eso comentaba que esas fórmulas no ofrecen suficiente financiación y además no tienen una perspectiva de largo plazo, ¿no? Hay otras fuentes de financiación, es decir, por ejemplo, nosotros también concedemos subvenciones, pero no hay una solución
que garantice el que la persona, si tiene una continuidad laboral en ese puesto de trabajo y puntualmente va a necesitar de un apoyo, lógicamente el objetivo también normalmente de los servicios de empleo con apoyo es que la intensidad del apoyo va bajando con el tiempo, ¿no? Y vuelve a lo mejor a incrementarse si esa persona, imagínese, pues en la empresa le cambian de posición, ¿no? Y entonces de repente pues pasa a trabajar en otro departamento, pues en ese caso habrá que hacer una intervención puntual en ese momento, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones ahora mismo no está contemplada, o sea, es la falta de esa perspectiva de largo plazo, que yo a la hora de, o sea, pensando en recomendarles cómo montar un sistema de ese tipo, ¿no? Pues lógicamente les animaría a que pensases en que las soluciones no fuesen puntuales, de apoyar una inclusión laboral de un contrato en concreto durante un tiempo, sino en ver cómo garantizar esos servicios en el largo plazo, ¿no? Porque al final las personas, y por ejemplo ahora estamos participando en un proyecto con la Universidad de Salamanca que está iniciándose, que tiene que ver con la pérdida de capacidades vinculadas al envejecimiento de las personas con discapacidad, que en el caso además de determinadas discapacidades, pues puede sobrevenir antes que al resto de personas, ¿no? Con lo cual es muy importante también identificar cuándo esa persona, aunque lleve a lo mejor mucho tiempo trabajando en una empresa, pues está, dijéramos, sufriendo un deterioro laboral derivado precisamente de a lo mejor el tipo de discapacidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, no sé si le he respondido, me he ido a otros temas, pero espero que le haya ayudado. Muito obrigada, Sabina. Eu vou aproveitar para pedir tanto para o Alvin como para a Olga Lucia também trazer as experiências de financiamento no caso de existir, no âmbito governamental. E também que temos por ali uma reflexão de como as entidades da deficiência que trabalham no emprego com apoio conseguem financiamento, seja ou não do âmbito governamental, para complementar a fala da Sabina. Sí, yo quisiera decir desde la experiencia en Colombia que no podemos esperar a que exista el presupuesto en las entidades gubernamentales y la decisión para desarrollar estos subsidios. Aquí en Colombia nosotros no los tenemos. Yo pienso que es la sociedad civil y son las empresas y es la decisión humana privada que va a permitir una sostenibilidad a largo plazo. Nosotros encontramos con este modelo en el cual el programa lo paga la empresa, que hay sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la empresa ha visto los beneficios de tener a las personas con discapacidad vinculadas. Ha encontrado en ello una cantidad de opciones positivas, cero negativas, todas positivas. Entonces, generar ese recurso para pagar y subsidiar el programa es perfecto, porque ahí está, de esa manera, generándose una garantía de sostenibilidad a largo plazo. Yo creo que en nuestra experiencia, el gobierno nacional apoya en diferentes temas, pero cuando hablamos de recursos, esos no existen, es muy difícil, es muy complicado y a veces no se entiende muy bien de lo que son capaces y de lo que es capaz la población con discapacidad. Entonces, hay que mostrarlo y hay que garantizarlo y hay que exponer todos los beneficios y todas las alianzas positivas que se dan en estas vinculaciones. Entonces, yo animaría a empezar a generar espacios autosostenibles. O Alvin, se você quiser trazer a experiência da Suécia nesse sentido. Of course. So the Swedish system is heavily built on wage subsidizes for the employers.
We don't have almost any like project funding or funding like that. Instead, employers that employ people with disabilities that have reduced working capacity can get up to 80% of the salaries covered by the government, and the limit is up to about 1,700 euros a month. So it's quite a high level. But then, of course, not many employers get the highest amount, but it's a very high amount of wage subsidies. And this goes directly to the employer and not to the people, because the Swedish government believes that a person with disability should get more or less the same pay as anyone else doing the same job, and then the subsidies should go to the employer instead, because then the employee gets the self-esteem, feeling that he or she is a part of the regular society and the workplace just as anyone else. Somehow is the only like exempt from this system. We don't get an individual subsidy. We get what is called an added cost compensation, which means that the government looks into what is somehow costs for employing only people with severe disabilities, having more managers, adapting working environments. What is our added costs in comparison with a regular company on the Swedish labor market? And then we get almost that difference as an added cost compensation from the Swedish government. And this is a model that is that the Swedish government has come up with together with the European Union and their state aid regulations. But the system is mainly built on wage subsidies to employers. Thank you so much, Alvin. Bom, acho que como foi falado na semana passada, na primeira sessão, as pessoas que estiveram acompanhando com certeza vão se lembrar que o Stefan, ele via da Organização Internacional do Trabalho, ele disse que não tem um modelo único, né, e que ainda tem pouca regulamentação a questão do emprego com apoio. Então, a ideia da sessão de hoje é trazer alguns exemplos para vocês conhecer como, com diferentes perspectivas, está se trabalhando com e sem regulamentação a nível de lei, com trabalho das entidades das pessoas com deficiência, com apoio das administrações públicas, em alguns casos, ou sem apoio ainda, ou com algumas parcerias, mas que está se caminhando com alguns pontos-chave, que tem a ver com considerar ter como princípio o talento das pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência podem contribuir num qualquer emprego, num posto de trabalho, também com a contratação de serviços de pessoas com deficiência, pensando nessa perspectiva de contribuição, não de ajuda ou de auxílio, e que tanto as entidades da deficiência como as administrações públicas, o setor privado e, em particular, as organizações de pessoas com deficiência, representativas das pessoas com deficiência, têm que fazer parte de todo o processo. Acho que temos muito poucos minutos para fechar a oficina. Se o Fernando tem a mão acima, o Fernando quer dizer alguma coisa, por favor, pode falar. Sim, gracias, Natalia, Sabina, Olga, thank you very much, Alvin. By the way, your PDF is not opening. If you can send
in another format. I thank you very much and congratulations you all for the presentation. Muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta tiene a ver, hay dos situaciones diferentes. Una es si hay un pago por parte del gobierno para la consultora de empleo apoyado. Es una cosa que tenemos en Estados Unidos y hace una gran diferencia para la inclusión laboral. Porque sí, trabajamos con Added Value Approach, pero hasta que las empresas miren lo valor agregado que tiene la gente con discapacidad, esto toma un tiempo. Entonces, para acelerar la curva de inclusión laboral, hay que facilitar. El gobierno americano tiene como política de gobierno, no es de Estado, y no es política de gobierno, es política de Estado. Por eso preguntaba a Sabina si hay esto en España, porque logran un 25% de inclusión laboral de la gente entre 16 y 64 años, lo que es fenomenal. En Estados Unidos tenemos 31, 32%, en UK también más o menos por ahí, pero en Brasil trabajamos con 2%, mientras tenemos 30 años de la ley de inclusión laboral. Así que esto es una pregunta. El gobierno en España no paga, pero ofrece subsidios, como tenemos en Brasil, diferentes subsidios a que buscamos. Y estamos trabajando acá en un proyecto de ley que sí va a tener una dotación orçamentaria federal como tiene en Estados Unidos y que esperamos logramos bastante. Y después que está incluido laboralmente, como dijo Albin, las empresas en Suecia tienen un subsidio para mantener el pago mensual a la gente y esto hace una gran diferencia. No creo que haga necesidad, pero sí, es un modelo que está venciendo. Entonces, gracias a ustedes, gracias Natalia, sé que no tenemos tiempo, muy rico espacio acá, pero gracias. Duas questões, muito obrigada, Fernando. Duas questões muito rápidas. Temos que fechar em 7 minutos. Natalia, si me permites, sí, quería... Só, Sabina, só um minutinho. Sí. Vou pedir para vocês responder muito rápido, muito breve, e adiantar para as pessoas que estão acompanhando que vamos encaminhar as apresentações em português para vocês por e-mail. Agora sim, Sabina. Nada, solamente completamente de acuerdo con lo que ha explicado Fernando. Efectivamente, en la medida en que las administraciones puedan poner financiación para impulsar estos programas, eso es clave, ¿no? Para avanzar y para cambiar la cultura, porque al final lo que se necesita es cambiar la cultura de las empresas. Lo ha explicado muy bien Olga, ¿no? Claro, venimos de una trayectoria, cuando he comentado el tema de las tasas de empleo, en el caso de los diferentes colectivos, claramente las personas con discapacidad psicosocial y con discapacidades intelectuales son las que tienen las tasas de empleo más bajas. ¿Por qué? Porque se ha avanzado menos en asumir que las barreras no son barreras que se solventan con técnica, con tecnología, con poner una rampa, ¿no? De hecho, en el imaginario de una empresa, cuando dicen una persona con discapacidad y lo primero que te plantan es una silla de ruedas. Entonces, esto que tiene que ver con algo que yo siempre digo, la discapacidad no es un fenómeno único, tiene mucha diversidad dentro. Entonces, si no somos capaces de entender eso y de lo que puede aportar cada persona, pues no avanzaremos. Y claramente lo que apuntaba Olga es clave, o sea, las empresas tienen que asumir esa responsabilidad. Igual que ahora no extraña que tengan que financiar pues una obra para tener un baño adaptado en una oficina, pues tampoco debería extrañar que en el futuro o si fuera posible el presente cercano, ¿no? También tuvieran que contar con servicios de profesionales que acompañaran a personas con discapacidades que pueden tener otras necesidades de apoyo, ¿no? Como puedan ser las personas con discapacidad intelectual o con discapacidades vinculadas a temas de salud mental, ¿no? Entonces, es un cambio cultural y un avanzar, yo creo, y ese cambio permitirá tener realmente modelos autosostenibles que requieran cada vez menos apoyo de subsidios, ¿no? Aunque yo creo que siempre van a ser necesarios, ¿no? Pero bueno, solamente esto, porque creo que lo que ha apuntado Olga es muy interesante. Obrigada. O Alvin, last minute.
O se alguém quer dizer alguma coisa sobre esse assunto. No, la verdad, aquí en Colombia hay una ley que habla de motivar a la población, a las empresas para que contraten, y es a través de exenciones de impuestos o a través de disminución en el tema de los impuestos. Es muy distinto esa mirada a una obligatoriedad del 2%, el 3% que tenemos en los países. ¿Esto sirve? Sí, claro que sirve, pero yo creo que la decisión está en la empresa, en realmente volverse una empresa incluyente y con esa mirada. Lo otro ayuda, pero es más importante esto, yo creo. Rápidamente era lo que quería decir. Muito obrigada. O Alvin, se você quiser adicionar mais alguma coisa para fechar. Yes, so yeah, I fully agree with Sabina and Olga, of course. And but in Sweden, we don't have any like quota system, any mandatory level of employing people with disabilities. We only have these financial incentives through wage subsidies. But we also see a really strong CSR movement in Sweden. Every year, somehow we make a survey where we ask Swedish employers, why do you employ people with disabilities, or why not? But if you employ people with disabilities, why do you do that? And we've seen a really, really great movement in employers saying that we do it because our customers think that it's important that we take social responsibility and that we employ people with disabilities. In last year's survey, 37% of the employers said that they employ people with disabilities because their customers think it's important. Well, that was one of the reasons. Of course, they said that people with disabilities could perform as good as anyone else and things like that as well. But that's a really strong movement that we see. Thank you very much, Alvin. Muito obrigada, gracias Sabina, gracias Olga. Muito obrigada a todas as pessoas que estão acompanhando, a equipe da Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, que está liderando a organização das oficinas de trabalho, a Eurosocial, que está acompanhando, promovendo essas assistências técnicas, não apenas no caso da Secretaria, também de outras áreas do governo do Brasil, dos outros países da América Latina, e também muito obrigados aos equipes de recursos de acessibilidade que estão facilitando que tudo isto seja possível para as pessoas, para todas as pessoas com ou sem deficiência. Da nossa parte, só relembrar que a próxima oficina de trabalho será no dia 19 de outubro, no mesmo horário, e vamos abordar as questões que têm a ver com acessibilidade no âmbito de trabalho. Então, convidar todos vocês para fazer parte, agradecer mais uma vez aos 3 palestrantes que conseguiram acompanhar a oficina toda e trazer para nós as experiências de cada dos países. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, obrigado. Thank you. Ciao. Adiós. Bye bye. Bye. Bye, adiós. Adiós. Gracias. Obrigada. Bye. Bye bye. Hasta luego.